Copaco va a seguir perdiendo dinero mes a mes, va a aumentar su deuda y el patrimonio neto se va a volver negativo. En el caso de Vox, estamos revisando los registros contables y tiene patrimonio negativo de 100.000 millones de guaraníes. Ojalá realmente se pueda solucionar el tema de Copaco, pero ya está tocando, qué lástima digo. Bueno, pero ya sí ya tocamos el tema de Copaco, como estamos ya con la ministra, la excelente doctora Teresa Roja, que ella está frente a la Cenavico, justamente organismo que va manejando, y vamos a hablar de ella justamente cómo está hoy Cenavico. Buen día, bienvenida a la radio ANR Onay, te saluda Fernando Ruiz Díaz. ¿Cómo está, ministra? Buen día, Fernando. Buen día a los que te acompañan y buen día a la audiencia. Bueno, ¿y cómo anda? ¿Cómo está tu institución? Una institución bastante grande y complicada a la vez también porque manejar tantos inmuebles, ganado y no sé qué. De balde a tu ministra para seguir en ese cargo porque me imagino que no va a ser fácil con todo lo que implica eso, que es tuyo, que no es tuyo, que es del Estado, que no es del Estado, qué haces, cómo mantener. ¿Puedes comentarle a la audiencia cómo hacer realmente con tu equipo para estar en todas partes prácticamente, eh? Así es una institución pequeñita, pero a la vez maneja cuestiones muy, muy complicadas y muy Sí, grandes, como vos bien lo dijiste. Y bueno, somos aproximadamente 50 funcionarios entre comisados, contratados y funcionarios originales de la institución y que tenemos que administrar bienes que tenemos repartidos prácticamente por todo el país, con énfasis en algunas localidades en donde el narcotráfico y el crimen organizado están más activos, digamos. sí, sí, Y sí. somos una institución pública encargada de la adecuada guarda, custodia, administración y destino de los bienes de interés económico incautados, comisados, para conservar el valor de los mismos y mantener su productividad, siempre en beneficio de las instituciones que luchan contra el crimen organizado y el narcotráfico y también de la sociedad, porque una parte del dinero recaudado en las subastas se destina a la, a los planes de rehabilitación y de reinserción social. Sí, Entonces, esa es nuestra misión, digamos. pero vuelvo otra vez y me mira al escuchar la cantidad de funcionarios que tenés entre propio y en todo caso de otros ministerios de otras instituciones, es poquísimo con la cantidad que manejan porque a nivel país están ministra. Exacto. Pero tenemos algunas herramientas legales que nos da nuestra ley de creación de la Cenavico que hacen que nuestra tarea sea un poco más liviana, digamos, o que nuestra tarea sea más eficiente. Y es así que nosotros podemos requerir el apoyo de terceros especializados en cada área, por supuesto, como por ejemplo en el área de los inmuebles agrícolas, de los inmuebles rurales, en el manejo del ganado. Entonces la ley nos da esa posibilidad de recurrir a terceros especializados, como dije, y con ellos entonces vamos llevando una administración bastante eficiente hasta este momento. Ahora, claro, entiendo totalmente, digo, pero siempre la responsabilidad es en tu persona, digo, más allá de que tenga cuentes con algún sector tercerizado, alguna empresa tercerizada que están trabajando contigo, pero me imagino también lo que significa para vos esa responsabilidad, ministra. Y es grande. A veces me pongo a pensar y digo que todos los días estoy al borde de la lesión de confianza, Sí, qué porque bárbaro. esto es una actividad muy sui generis Sí, y una sí, actividad muy riesgosa, sí, sí. porque manejamos bienes que son de propiedad privada. Entonces, al final de un proceso penal, puede que estas personas sean sobreseídas o sean absueltas y se les tenga que devolver los bienes que les fueron incautados. Y la obligación de Cenavico es devolver esos bienes en la misma situación en que fueron incautados, por supuesto con el deterioro eh, eh,
que sufren los bienes por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que lograr de que esos bienes, como ya dije, sean devueltos en las mejores condiciones y si es posible en las mismas condiciones en que fueron incautados. Y si es posible con los rendimientos financieros, como es el caso de los establecimientos agrícolas, en el caso del ganado, en el caso del dinero comisado o en el caso de algunos inmuebles urbanos que tenemos, ¿verdad? Sí. Ahora, Y ministra. para lograr ese rendimiento financiero, entonces, cuando se trata de inmuebles, recurrimos a los alquileres. Ah, Tenemos claro. empresas que se dedican a alquileres de inmuebles que nos ayudan a alquilar y de esa manera todo lo que se paga en concepto de alquiler se usa para el mantenimiento del bien y el resto se guarda en una cuenta bancaria esperando la finalización del proceso penal. Lo mismo hacemos con los inmuebles rurales que no están desarrollados significa que no tienen movimiento ni de ganado ni ningún producto agrícola, Claro. entonces también alquilamos. Y el ganado, si es que el ganado pertenece a empresas que estamos administrando, entonces continúa con su giro Claro. natural, que es la compra-venta de ganado. Ahora, ministra, ¿tenés miedo? ¿Te amenazaron alguna vez? Porque ni me mina en cuenta, narcotraficante y crimen organizado, vos tenés ahí sus bienes, joya, no sé, joya, dinero. ¿Cómo te has Sí. sentido? Porque realmente yo sí me dan ese cargo de pensar no sé cuántas veces y posiblemente diría no, digo, porque mira con quién está ahí, viene de quién tenés, ministra. Bueno, en realidad varias veces también me puse a pensar y me cuestioné sobre eso, pero gracias a Dios en estos 4 años y medio que estoy en esta institución no tuve ninguna experiencia de ese tipo, ninguna amenaza y generalmente hablando con mis colaboradores decimos que, que no hay por qué tener miedo, porque nosotros finalmente lo que hacemos es cuidar los bienes de estas personas que están siendo investigadas, acusadas, imputadas por estos hechos tan Ujú. graves, digamos. Sí. Entonces, como nosotros nos dedicamos a eso, a cuidarles sus bienes y a hacerles producir sus bienes, porque en el caso de que sean absueltos, como ya dije, se les va a devolver. Entonces, bueno, creo que mucho pasa también por ahí, porque estas personas vean cuál es el manejo o cómo se maneja de manera transparente, honesta y eficiente los bienes que son puestos bajo nuestra administración. O sea, Ahora, esa es la clave de todo. La sí. transparencia y la honestidad es la clave de todo. Ahora, ministra, pero me imagino también, como te hacía referencia recién, que no solamente podría recibir amenazas, que gracias a Dios no pasó eso según te estoy escuchando, pero cómo también te manejas con la clase política, digo, porque algunos le echarán ojo a algún inmueble, algún vehículo, alguna obra de arte, no sé, y que te llame y te diga, porque también ustedes suelen hacer o no venta de esos inmuebles cuando ya hay alguna sentencia, ministra. Sí. Pero yo tengo que decir que en estos años que Ujú. llevo al frente de la Cenavico, solo puedo hablar del respeto de la clase política hacia mi persona y hacia la institución. Ex- Siempre me trataron con un respeto absoluto. Hay también de mi parte todas las llamadas y todos los pedidos de, digamos, de las gobernaciones, de las intendencias o de otras instituciones fueron atendidas de manera eficiente y al instante. Porque ¿qué es lo que quiere la gente? Que vos le atiendas, que le digas si puedo o no puedo. Entonces, yo creo que por ahí también uno va construyendo confianza y va construyendo respeto, porque yo no vengo del campo político, digamos, yo soy jubilada del sistema de justicia, lo que me Sí. prohibía hacer política partidaria, a pesar de que mi padre fue durante 15 años presidente de la seccional número 25. Sin embargo, yo nunca pude hacer política partidaria por los cargos que he ocupado, Tu pero papá fue, conozco muy bien cuál es, ah, ¿cómo? tu papá fue presidente de seccional, ministra.
Sí, mi papá, don Alberto Rojas Bedoya, fue durante 15 años presidente de la seccional número 25 allá por los 70 y los Y ahora, 80. y ahora entiendo también tu capacidad de diálogo, porque indiscutiblemente si tu papá fue presidente, y más todavía por esos periodos, 15 años es Sí. muchísimo, habrás aprendido entonces el diálogo, el escuchar, porque en eso consiste justamente la política, y tu papá, por lo visto, lo hizo bastante bien, Sí. por eso fue 15 años presidente seccional. Y sobre todo aprendí que cualquier cargo que uno ocupa es un cargo en que uno tiene que prestarle un servicio a la Sí, ciudadanía. sí, sí. El cargo de presidente excepcional, y si lo tengo que reivindicar porque muchos le tratan de burrero y de Nah, excepcionalero, no, sin embargo, yo puedo decir por experiencia propia y de mi familia que ese cargo realmente es de servicio, porque es el que mejor conoce las necesidades de una comunidad. una vocación que se convierte justamente en un apostolado. Escuchar a la gente que necesita, se va a pedirte medicamentos, no que no puedo pagar la luz, no que tengo tal cosa, Shamina She para mi hijo. No, dejar de lado los problemas que pueden incluir, digo, dentro de la familia, lo traslada justamente al sector totalmente ajeno a su casa, ¿eh? Sí, yo recuerdo inclusive una anécdota. En los años 70 hubo una inundación muy grande. Ujú. Creo que fue una de las más grandes que tuvimos. Y nosotros teníamos la gracia, ¿verdad?, de que teníamos un televisor. Éramos a lo mejor medio los únicos ahí en el barrio, porque esto es en Ceballos, ¿verdad? Sí, La sí. seccional 25 está en Ceballos. Éramos la única familia que teníamos televisor y teléfono. Y un día viene mi papá y nos junta y nos dice, bueno, señores, yo voy a tener que llevar este televisor allá a la zona de Cacupemí, donde están las personas que están Damnificadas. sufriendo las Ujú, inundaciones, ujú. para que ellos puedan tener un momento por lo menos de, de esparcimiento. Y bueno, y ya ustedes en otro momento van a tener otro Lo televisor. Y que... así se fue nuestra tele. Y bueno, ¿y cómo puede ser, te pregunto, viendo creciendo bajo la sombra de un político, nada más ni nada menos tu papá, que vos no haya entrado dentro del mundo de la política también partidaria, doctora? Y porque yo ni bien terminé el colegio, ya me fui a trabajar como practicante en el Poder Ah, Judicial. Estuve 7 años perdón, 7 meses como practicante, hasta que finalmente pude lograr que me nombren como dactilógrafa en un juzgado de primera instancia en lo criminal. sí, sí, Y sí. bueno, entonces el sistema de justicia siempre estuvo vedado, ¿verdad? El funcionario Sí, no cierto. podía hacer política partidaria. Entonces, no, por ahí un poco nunca pude desarrollar esa actividad. Pero Y hoy, así, después de eso ya fui actuaria en un juzgado penal, después fui procurador fiscal, después fiscal y ya me jubilé. pero hoy está cumpliendo rol muy importante, digo, lo cumpliste dentro del Poder Judicial y hoy lo está cumpliendo dentro del Poder Ejecutivo, digo, porque esto que estás haciendo realmente hay que tener la agallas, el temperamento para ocupar, digo, como te digo, está ahí en el medio de lo bueno por un lado y de lo malo por el otro, porque te enfrentas o tenés inmuebles de gente que son significativamente sospechosos de crímenes tremendos. Por eso te digo, tener la Así galla para es. ocupar ese cargo donde pueda Aguazú realmente, doctora. Y sí, es un poco de eso y como te dije, un poco ir construyendo confianza, trabajar con honestidad, trabajar con Sí, sí. transparencia. Entonces, eso manda también un mensaje y tenemos que, no tenemos que cansarnos de construir eso, porque eso es lo único que la ciudadanía finalmente percibe. Sí, señora. Entonces, eh, generar confianza, eso es lo principal. Y Ah, aquí estamos trabajando muchísimo, 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 porque acá todos los días es un tema. sí, Esta es una institución que no se parece a ninguna otra. sí, sí. No es como un ministerio tradicional. Exacto. Manejamos un presupuesto de la institución y manejamos un presupuesto privado, digamos. Entonces, esto es ir haciendo camino Ahora, y que el ministra, camino que un día dejemos tiene que ser el camino que se va a seguir siempre. sí, señora. Ahora, ministra, ¿cómo haces para, porque a usted le están ayudando también, no recuerdo si al Ministerio de Educación o a quién, para la lucha contra la adicción?
Sí, ¿Y de dónde sacan esa plata para ayudarle a ellos cuando realmente tampoco no hay sentencia y eso todavía? bueno, cuando no hay sentencia aún, Ujú, nuestra ayuda consiste en dotarles a ellos de vehículos o de ah, inmuebles para fortalecer, ujú. digamos, las funciones y el trabajo de estas instituciones, especialmente las que dice nuestra ley, que son el Ministerio Público, la Senat, CEPRELAT, Ministerio de Educación en lo que le corresponde a la parte de rehabilitación de adictos, y a la Senavico. Hay una parte de esos bienes que nosotros podemos darles a estas instituciones en uso provisional y de esa manera colaborar con el fortalecimiento institucional. Y por otro lado, de lo recaudado de las subastas, de los bienes ya comisados, de la venta de los bienes Sí, comisados, sí. también le damos dinero a Ajá. estas instituciones y un 50% de todo lo recaudado va para los planes, para solventar los planes de rehabilitación. Y así es como que esta última vez, en el marco del plan Sumar, le entregamos 15.000 millones de guaraníes a al Ministerio de Salud y 12.000 millones de guaraníes al Ministerio de Educación, Mucha cada plata. uno para destinarlo a sus planes de rehabilitación De y de rehabilitación. prevención en el caso del MEC. Mira un poco, muchísima plata realmente. Los bienes que hoy están a cuidado de ustedes, ministra, ¿en Sí, cuánto asciende económicamente? Si vamos a hablar de un valor, por ejemplo, ¿de cuántos millones de dólares? a la pucha. Muchísimo. Tenemos Mucho. causas muy grandes donde manejamos muchísimos bienes Sí, muy sí, valiosos. sí. Y la verdad que no sé, ya Sí, abogadamente no te sabría cuantificar, pero tengo los números en nuestras claro. bases de datos, pero sí es muchísima cantidad en dólares, muchísimo dinero guardado en los Y bancos, que eso, llegado el momento se va a repartir seguramente entre estas instituciones y bueno, ahí estamos. cuando menciona, ministra, esos dineros decomisados, ¿de cuánto hablamos que tienen ahí aproximadamente? Es decir, en los bancos. Y tenemos aproximadamente 5 millones de dólares 5 millones de dólares. Que eso no se puede o más, tocar. probablemente me quedo corta, pero para no Sí, decir sí. una suma muy grande, estamos hablando más o menos de ese monto. Qué bárbaro, che. Qué institución la que está manejando dinero. Tienen artes así como hacer cuadros o no sé. Y eso cómo hacen para, eso también cómo hacen para mantener, digo, porque eso también me imagino se va a descomponer, le puede agarrar la humedad. Sí, tenemos cuadros de valor comercial muy valiosos, valga la redundancia, Sí, y sí. según la experiencia internacional en materia de administración de obras de arte, la mejor manera de administrar las obras de arte es, por ejemplo, un cuadro tener colgado en una oficina, Ah, o en una de las dependencias. Esa es ah, la mejor manera. Es sí, como si fuese que tenemos un cuadro en la casa. sí, ¿Qué señora. haces vos? Colgar el cuadro y de esa forma se mantiene. Lo que no tenemos hasta ahora son cuadros de valor histórico, Ah, no tiene. porque, porque cuando tengamos ese tipo de bienes, seguramente vamos a recurrir a la Secretaría de Cultura para que ellos digamos, nos digan cómo debemos cuidar o en todo caso darles a ellos en uso provisional para que la ciudadanía también pueda disfrutar de esos objetos. Mira, te deseo lo mejor, ministra, que te salga todo bien. Realmente no es fácil para una mujer ni para un varón, pero más todavía de Aguazú para estar en ese cargo realmente porque vos estás administrando bienes de criminales. No estamos hablando nada a un sacerdote o algo, no tremendo realmente. Así que te deseo lo mejor y estamos a la orden acá, ministra. Muchísimas gracias, gracias por esa comunicación. Espero que no sea la primera y la última vez. Y bueno, y un mensaje. Sí, Hay señora. que cuidarla a la Cenavico, hay que cuidarle. Esto tiene que ser una cajita de cristal que no tenga ninguna mancha, porque se manejan muchos bienes, se maneja dinero. Entonces hay que cuidarla a la Cenavico para que siga produciendo y que todo lo que produce es en beneficio de las instituciones
y de la ciudadanía en general. Así que te agradezco muchísimo y a las órdenes siempre. Mi respeto, ministra, muy amable usted. Igualmente un abrazo, Ahí está hasta la luego. flamante ministra de Senavico, la señora Teresa Rojas. Imagínense todo lo que tiene y como le decía ella, Hanna, por ejemplo, los bienes que tiene ella a disposición, pero son millones de dólares. Hablamos inmuebles, residencias, hoteles, hablamos de estancias, vehículos, lanchas, joyas, dinero que tienen también que en caja fuerte ahora o en el banco. Es decir, un sinnúmero de bienes maneja esta señora. Ella es la cabeza, ella es la que da la cara. Y se nota que tiene un liderazgo importante porque para manejar esto y esta situación y tener funcionarios, 50 funcionarios como mínimo, y no solamente eso, sino también hay empresas tercerizadas que le está ayudando, tenés que controlar todo. Porque ahí poner que, aunque vos no cometas el error y comete ese tercero o otra persona de otro o tu funcionario, ¿sobre quién va a recaer? Sobre la persona de esta señora. Y vale realmente, admiro realmente la capacidad que tiene para administrar y por sobre todas las cosas la valentía, digo, porque son bienes de narcotraficantes. Ya en dúo veo hoy en Pinimbama hoy porque sabemos bien cómo esta gente se maneja. Y bueno, ojalá realmente que sea todo para bien. ¿Qué tenemos, Hanna? En sintonía, saludos, dice Jorge Lerea. Buen día a los protagonistas. Lluvia de bendiciones, dice Carmen Palacios. Excelente, felicitaciones, Fer, dice Alejandro Arce. Excelente el tema de hoy, dice Lucía Rolón. Ramón Acosta dice saludo desde San Roque, González de Santa Cruz. Un saludo a don Ramón Acosta. Ramón Acosta, creo que le conozco, el dirigente de base, él era funcionario aquí en la ANR. Fue candidato a senador. Así que un pollo pumba te pone para Ramón Acosta. Un saludo ahí para Carmen Palacios, para Jorge Lerea, para toda esa hermosa gente que sigue, nos acompaña en las diferentes programaciones. ¿Qué tenemos, Hanna? Senado sin apuros para definición de la mesa directiva. El senador Basilio Núñez refirió que no hay apuros para definir la conformación de la mesa directiva de la Cámara Alta, puesto que recién en junio están habilitados por el reglamento interno para la elección de las nuevas autoridades. Por el momento se habla de varios nombres para presidir el Congreso. Sin embargo, hasta el momento no existe una candidatura oficial, por lo menos desde la bancada oficialista. Sea quien sea el candidato, vamos a pasar los 26 o 27, más que convencerle, estamos los colorados. No sé por qué regla de 3 se apresuran en hablar de mesa directiva si la elección